activarse en nuestra vida. En una puerta abierta al diablo, la maldición puede regresar, hermano, y las consecuencias son terribles, porque no solamente te llegan a ti, te llegan a tus hijos también. Entonces uno tiene que tener cuidado, y por eso era el deseo de Pablo. Por eso decía Pablo: estoy celoso porque anhelo que estén con Cristo en aquel día. Deseo que en aquel día estén delante de Dios. O sea, ese era el interés de Pablo. No era el dinero de la gente. No era sacar un beneficio de la gente, hermanos. No. Era que la gente en aquel día llegara allá con Cristo, que llegue con Cristo, hermanos. Por eso, si usted analiza las cosas, hermanos, ¿cuál es el interés, hermanos, de cuando Dios nos habla? ¿Cuál es el interés de Cristo, hermano? ¿Por qué a veces tanta regañada? ¿Por qué a veces tanta exhortación? ¿Por qué Dios nos habla? ¿Por qué Dios nos redarguye? ¿Cuál es el interés de Cristo, hermano? ¿Cuál es el interés cuando Dios en su Espíritu Santo pone al que predique aquí, que te habla a tu vida, que me habla a mi vida? ¿Cuál es el interés, hermano? Porque ningún predicador que está aquí está cobrando. Antes, hermano, pone de su esfuerzo, de su dinero para hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Y cuál es el interés? ¿Cuál es el deseo? El deseo es el de Cristo, hermano. Que usted, hermano, viva una vida que agrade a Dios, que yo la viva también. O sea, ese es el deseo, hermano. Cuando viene usted a la iglesia, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta exhortación? Porque Dios nos ama, aleluya. Porque Dios desea algo bueno para nosotros. Y mientras, hermano, Dios esté, hermano, hablándote, Dios te ama y no te va a dejar, y te va a exhortar, y te va a hablar duramente, y va a hablar a tu vida, y te va a punzar tu corazón, y Dios va a hacer la obra porque te ama, hermano. No te enojes. Cristo te ama. Dios te está hablando a tu vida. Vuélvete a Él, vuélvete de tus malos caminos, regresa a Cristo, vuélvete a ese fervor que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Déselo fuerte al Señor, hermano, porque eso creo que era para mí. Si es para Cristo, déselo fuerte con todo el corazón, aleluya. Ahora, la iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia rica, hablando en dones, en talentos. Ahorita quiero que vayamos, sin perder aquí donde estamos, porque voy a regresar para acá. 1 Corintios, capítulo 13. Corintios 13, 1 Corintios capítulo 13, 1 al 8. La iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia donde abundaba dones espirituales. Era una iglesia que tenía riqueza espiritual. Vemos que era una iglesia donde había talentos. Era una iglesia, hermano, donde había ministerio, había profetas. La palabra de Dios dice que había profetas ahí en Corintios, había evangelistas, había pastores, había maestros. Por decirlo de esta manera, había suficientes ministros de alabanza, había quienes hablaban lenguas, había quien Dios los usaba para la profecía. Entonces tenían todas estas riquezas, hermanos, en la iglesia. Y vemos que tenía conocimiento la iglesia, hermanos. O sea, no era una iglesia ignorante, era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra de Dios. O sea, conocía la palabra de Dios, hermanos. Sabían aplicar la palabra de Dios, había conocimiento. Entonces, pero Pablo está notando algo, hermanos, que uno tiene que tener cuidado en la vida, hermanos, en la devoción a Dios, porque podemos tener riquezas espirituales, o sea, talentos, dones, hermanos, pero de repente estar vacíos de Cristo, hermanos. Estar vacíos de Cristo. Entonces, por eso, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas. O sea, ¿por qué está diciendo Pablo esto, hermanos? Porque se movía el espíritu de lenguas de una manera rica, abundante en la iglesia. Si yo hablase lenguas humanas, dice, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuál era el problema? Aquí podemos notar el problema, porque Pablo, hermanos, toca este punto.
O sea, ¿por qué Pablo, hermanos, está hablando de esta situación? Porque era lo que estaba careciendo ahí, era el amor de Dios en la iglesia, hermanos. Entonces Pablo está recalcando la necesidad, hermanos, de el amor de Dios, que tiene que ser un complemento, hermanos, con los dones espirituales, los dones del Espíritu, talentos o lo que tú hagas, tiene que haber amor de Dios. Por eso, cuando Pablo habla esto, dice, si hay alguien que hable lenguas pero no tiene amor, dice, nada es. Versículo 2 dice, y si tuviese profecía. ¿Por qué hablaba de esto, hermano? Porque había profecía en Corintios. Había profetas en Corintios. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Por qué dice eso también, hermanos? Porque había en la iglesia, hermanos, había el accionar de trabajar en la obra, pero aún vemos que aún en el trabajar de la obra, hermanos, tiene que haber amor en lo que usted hace. Y vemos que no que Pablo estuviera desechando, hermanos, estuviera desechando estas cosas. Pablo no las está desechando. Lo que está invitando, hermanos, es que en las cosas que si hicieran o las cosas que tuvieran, en los dones que se manifestaran, tenía que haber amor en las personas, hermanos. Y el versículo 4 dice, el amor es sufrido. Ahora Pablo explica cómo es el amor que debe de haber, ¿verdad?, en la iglesia de Corintio, porque no lo había. Había dones, había talentos, había, hermanos, movimiento en la iglesia de Dios, pero no lo había el amor. Y Pablo aclara cómo es el amor de Dios. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aleluya. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo invitaba a la iglesia, hermanos, a que volvieran al amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Cuando leímos acá en un principio, 2 Corintios, cuando dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, hermanos, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad o de la devoción que es en Cristo Jesús. Porque si hay algo que mantiene devoción en el creyente, es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios es el que mantiene que el cristiano tenga fervor en su corazón hacia las cosas divinas. Si no tiene el amor de Dios, hermanos, la devoción se va a apagar en el creyente, en el cristiano. Ahora bien, en el versículo 3 habla Pablo, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Aquí habla, hermanos, y recalca de la guerra constante del enemigo, de Satanás, del adversario, por apagar el amor de Dios entre los creyentes. Ahora, lo opuesto siempre al amor de Dios, hermano, va a ser el odio que es de Satanás, hermanos. El odio, el rencor, hermanos, los pleitos que Satanás mete en la gente, es lo opuesto al amor de Dios. Y vemos que el enemigo es como, hermanos, es como un galán que compite con Cristo, hermanos. O sea, porque Cristo quiere, hermanos, el deseo de Cristo es que haga la iglesia el fervor, porque quiere tenerla con ella allá en aquel día. Ese es el deseo del corazón de Jesucristo. Ahora, el deseo de Satanás, hermanos, es lo contrario, es que la gente, el cristiano,
se aleje de Dios y se vaya con él en aquel día también al lago de fuego y azufre. Ese es el deseo de Satanás. Entonces vemos que el diablo, hermanos, compite con Cristo. Y el diablo es como un galante, hermanos, que se atraviesa a la novia de Cristo para robarle el amor que tiene hacia Dios, hermanos. Es lo que el diablo hace. Trata de robar el amor que siente la novia hacia Cristo. El diablo lo va a querer robar, hermanos, para que no siga con ese amor hacia el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, por eso en nuestra vida tenemos que analizarnos, hermanos. En nuestra vida tenemos que ver cómo está nuestro fervor hacia el Señor Jesucristo, hermanos. O sea, cuánto usted está enamorado del Señor. Usted tiene que ver eso, hermanos. Hermana, tiene que ver cuánto está usted enamorado del Señor. Porque quizá diga usted, hermano, yo no siento el amor, el fervor que tenía. O que hay algo que usted tiene que hacer en su vida, regresar a ese amor, regresar a ese fervor. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha robado el amor de Dios. El diablo le ha robado el fervor que usted debe tener hacia Cristo. El diablo se lo ha robado. El diablo le ha galanteado a usted, hermano. El diablo le ha galanteado a usted, hermana, para que no siga enamorado del Señor y robarle la devoción que usted debe tener, el fervor, el amor que usted debe tener hacia el Señor. Entonces, por eso Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Porque el enemigo es astuto, hermanos. El diablo es astuto de muchas maneras. Siempre va a tratar de robar la devoción del creyente, hermano. Es sutil. Se introduce, no te das cuenta. Cuando nos acordaste, ya se perdió, hermano, es esa pasión por el Señor. Va a usar muchas cosas. Aquí habla la Biblia, dice de alguna manera, porque de muchas maneras el diablo va a trabajar con las personas. De muchas maneras el enemigo va a trabajar con tu vida, y él conoce dónde puede trabajar contigo. Por eso miramos hoy en día, hermano, la actitud de los creyentes, que a veces, hermano, es una actitud apagada hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo les ha robado. Porque el enemigo les ha robado. No hay el deseo de alabar a Dios, no hay el deseo de buscar a Dios, hermano, porque el enemigo te ha robado. El enemigo te ha galanteado. El enemigo te ha enamorado. Y has caído en sus redes. Estamos aquí, hermanos. Y vemos que acontece hoy eso en los cristianos, hermanos. ¿Cómo la meta del enemigo es, hermanos, meterse en los creyentes? ¿Para qué? Para que no tengan el fervor hacia el Señor. Y vemos que en 1 Corintios capítulo 8, no pierda aquí, ahorita regresamos para acá. Del 1 al 3. Dice, hablando Pablo aquí, aunque habla aquí, ¿verdad?, de los sacrificados a los ídolos, pero no es el tema ahí, no me estoy saliendo del tema. Es lo que a continuación de esto. Dice, y por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, 1 Corintios capítulo 8. Sabemos que todos tenemos ciencia o conocimiento. Hay una versión que dice conocimiento, hermanos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, la iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia que tenía conocimiento de Dios. Era una iglesia que tenía y conocía de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el tener conocimiento de Dios, hermanos, te vaya a perjudicar, no. O sea, es necesario el conocimiento de Dios, hermano. Dios quiere ese conocimiento, Dios quiere esa ciencia en nosotros. Pero volvemos a lo mismo. El conocimiento de Dios tiene que ir mezclado con el amor de Dios, hermanos. Y si no hay amor de Dios en el conocimiento que tú tienes de Dios, hermanos, solamente envanece a las personas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice, pero el conocimiento, dice, envanece. O sea, el conocimiento que no lleva amor de Dios solamente envanece al cristiano. Y se ha fijado que acontece eso cuando el cristiano conoce, hermano,
Y si no tiene amor, no es humilde. O sea, ¿sabe qué? Yo conozco